Sí, ahora sí. Muy buenas tardes. Hola Ana, por estar, bienvenida. Vamos a comenzar con lo que es historia clínica, ¿sí? Vamos a hacer, como dice ahí, un análisis del origen de la historia clínica, ¿sí? Como documento legal y de los elementos que son parte fundamental de la misma. Vamos a hacer una mención de las diferentes funciones, ¿sí? Y de los elementos y los objetivos, digamos, de cada una de ellas, ¿sí? Y la descripción de los distintos niveles de atención de salud. A ver, vamos a compartir. Entonces, así comenzamos. Ay, ¿por qué me vi tan grande? Así, ahí está. Bien. Entonces, vamos a comenzar por lo que es origen e historia de lo que es la historia clínica. Ahí está, ¿sí? Y aunque por ahí parezca un poco moderna, la idea de registrar la salud es en realidad antiquísima, ¿sí? Como ustedes tienen en su material, la historia clínica más antigua que conservamos proviene de los libros 1 y 3 de las epidemias del Corpus Hippocraticum. En realidad, que eso nos lleva a lo que es la cultura griega, alrededor del año 400 a.C., tenemos a Hipócrates de Cos, ¿sí? El padre de la medicina y de la historia clínica, que se lo considera el inventor en sí de la historia clínica, ¿sí? Él ya en sus relatos ya plasmaba tres partes fundamentales de la historia clínica. Una era la descripción del sujeto, quién era el paciente. El otro era la descripción de la enfermedad que le pasaba al paciente, la curación o muerte, o sea, el desenlace. Y tenemos el juramento hipocrático, que todo lo que haya visto o lo que haya oído, dice, durante la cura o fuera de ella en la vida común, dice que lo callará y se conservará siempre como secreto, ¿sí? Y que no es permitido decirlo. Eso es el principio de la confidencialidad, que es la base de cómo tratamos hoy la historia clínica. Con respecto a la cultura griega, ¿sí? Aportó la cultura griega ideas claves. Una es la concepción del hombre como ser único e individual, el concepto de enfermedad, ¿sí? Que es un desequilibrio en lo que es el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Centrando la enfermedad en lo físico. También el sanador, ¿sí? Que se ve al médico como un interlocutor, un intérprete, ¿sí? Embuido de un espíritu humanista, un espíritu ético, ¿sí? Sanando las bases de la medicina. Y después está el inicio del concepto biologista, en realidad, de la enfermedad, ¿sí? Pero siempre está unido a un pensamiento humanista, digamos. Entonces, con respecto a la historia clínica, ¿sí? Naturaleza y conceptos claves en sí de la historia clínica, es un documento único, es un documento indivisible, obligatorio y confidencial, ¿sí? Es un documento médico legal, es el único instrumento con valor probatorio en el caso de responsabilidad profesional. Por ejemplo, a ver, si un paciente demanda eh, por una complicación posquirúrgica, ¿sí? La historia clínica es la principal evidencia para demostrar si el procedimiento se realizó correctamente, si se informaron los riesgos o si hubo una falla, ¿sí? ¿Qué pasa si la historia clínica está incompleta? El médico de la institución va a estar en desventaja, ¿sí? También tiene una finalidad esencial, que es asistencial y de documentación, como dice ahí, ¿sí? Asistencial porque es la guía para el equipo de salud, o sea, permite reconocer, o conocer, mejor dicho, no reconocer, conocer la evolución, ¿sí? Consultar antecedentes y asegurar la continuidad de la atención. Por ejemplo, a ver, una enfermera.
Una enfermedad puede verificar la dosis de un medicamento indicado por el médico, ¿sí? Y documentación, ¿por qué? Porque registra cada paso de la atención. Y eso sirve como respaldo, ¿sí? Entonces, eh, las funciones principales de la historia clínica, ¿sí? El porqué de cada registro, cada dato tiene un propósito específico, como dice ahí. Asistencial, que es la más obvia y vital, ¿sí? Recopila, digamos, todos los datos para conocer al paciente, para conocer su enfermedad y para asegurar también la continuidad y la calidad de su cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente, sufre un infarto y es trasladado a una clínica, ¿sí? A un hospital de alta complejidad, la historia clínica va a viajar con ese paciente, ya sea físicamente o digitalmente. ¿Para qué? Para que el nuevo equipo médico sepa toda su condición, sepa los tratamientos que recibió y que pueda continuar la atención sin ningún tipo de interrupciones, ¿sí? También dice ahí docente e investigadora. O sea, la historia clínica, vamos a decir que es una mina de oro. ¿Para qué? Para el aprendizaje, ¿sí? Sirve como base para la formación de futuros profesionales y ni hablemos para la investigación de enfermedades y tratamientos, ¿sí? Un estudiante de medicina puede analizar las historias clínicas de pacientes, no sé, por ejemplo, con diabetes, ¿sí? Para entender patrones, para entender respuestas de tratamiento, evolución de la enfermedad, ¿sí? Un equipo de investigación, de investigadores, ¿qué puede hacer? Puede estudiar la efectividad de un nuevo fármaco analizando también los datos registrados en las historias clínicas de un grupo de pacientes, ¿sí? Entonces también sirve para eso. La parte epidemiológica, ¿sí? Que son datos que sirven para la salud pública, que en realidad cuál es el objetivo que tiene. Conocer la incidencia y la prevalencia de enfermedades, también identificar, por ejemplo, factores de riesgo y planificar programas de salud, ¿sí? Administrativa, ni hablemos, ¿sí? Para la gestión interna y para la gestión externa, es sumamente importante porque sirve, por ejemplo, para todo lo que es gestión de camas, de turnos, de recursos humanos y lo que nos interesa a nosotros, la facturación de prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente está internado, la historia clínica informa cuánto tiempo lleva ocupando una cama, qué servicios requirió, para que el sector de admisión sepa qué cama está disponible y para que ustedes puedan cargar los días de internación y los servicios asociados para la facturación, obviamente. También jurídico legal, ¿sí? Es un valor como prueba, ¿sí? Que protege los derechos del paciente y de los profesionales, ¿sí? Entonces sirve como prueba en casos de litigios, perdón, no legítimos, de litigios, ¿sí? Como les dije antes, en un caso, por ejemplo, de mala praxis. La historia clínica es la prueba documental fundamental, ¿sí? Si una indicación no está firmada, si se borró un dato, ¿qué pasa? La institución y el médico quedarán totalmente expuestos a una, ¿sí? Y eso va a impactar directamente en las finanzas de la institución, ¿sí? Porque una condena significa pagar indemnizaciones muy, muy elevadas. También económico-financiera, ¿sí? Que eso sería nuestro corazón de la facturación, que el objetivo es justificar y documentar todas las prestaciones, los estudios, los medicamentos brindados al paciente para su posterior facturación y cobro a las entidades financiadoras, ya sean obras sociales, ya sean prepagas, ¿sí? Ejemplo, cada jeringa, cada ampolla de medicina, cada minuto de quirófano, cada placa de rayo, cada día de internación, etcétera, etcétera, si no está registrado en la historia clínica con su debida justificación, la obra social o la prepaga la va a rechazar, ¿sí? Entonces, la historia clínica para nosotros es el sustento de todos los aranceles
y la base para una gestión financiera sana, ¿sí? Si un estudio no se justificó en la historia clínica, no se paga. Si la internación no tuvo una evolución diaria clara, se puede rechazar los días de cambio. ¿Ok? Ahora, partes de la historia. Un segundo. Partes de la historia clínica. ¿Sí? Nosotros recién hablamos en general, ahora vamos a lo más profundo. ¿Sí? Tenemos la anamnesis, ¿sí? Que es el interrogatorio o recopilación de información, como dice ahí, sería la base. ¿Qué tenemos ahí? Los datos datos de identificación. Nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, ocupación, domicilio, eh, teléfono, cobertura médica, que es fundamental para la facturación. ¿Sí? También ahí es motivo de consulta. ¿Qué le pasa al paciente en palabras del paciente? Algo muy breve y muy conciso. ¿Sí? Después tenemos la enfermedad actual, o sea, la historia detallada del problema principal, desde el inicio hasta el momento actual. ¿Sí? Eso se anota cronológicamente, se anota todo lo que son los síntomas asociados, los factores que lo agravan o alivian esa situación. También en la anamnesis tenemos todo lo que son antecedentes personales patológicos, APP, ¿sí? Enfermedades previas, puede ser diabetes, hipertensión, cardiopatías, asma, etcétera, etcétera. Cirugías anteriores, traumatismos, alergias, que la alergia es clave para evitar problemas y poder justificar por ahí cambios de medicación. ¿Sí? También internaciones previas, transfusiones, medicación habitual, vacunación que tiene el paciente. También dentro de la anamnesis tenemos todo lo que son antecedentes heridos familiares, AHF, se abrevia con estas siglas, que son enfermedades en la familia directa, ya sea cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, hábitos tóxicos y o de consumos problemáticos, que hablamos de tabaquismo, de alcoholismo, de drogas ilícitas. En las mujeres, los antecedentes gineco-obstétricos, AGO se abrevia, eh, partos, abortos, cesáreas, las gestaciones, la fecha de la última menstruación, los métodos anticonceptivos que se usan, los PAP, las mamografías, etcétera. Y algo importante para la facturación. Todos estos datos de la anamnesis nos permite a nosotros justificar la complejidad de un caso. Por ejemplo, un paciente con múltiples comorbilidades, ¿sí? O la necesidad de esos pacientes de ciertos estudios o ciertos tratamientos por ahí más costosos y la elección por ahí de ciertos medicamentos por el tema de la alergia, ¿sí? La otra parte de la historia clínica es la exploración física o examen físico, ¿sí? Que ahí son los hallazgos objetivos, ¿sí? ¿Qué sería? Una revisión sistemática del cuerpo del paciente para encontrar signos de enfermedad. ¿Ahí qué se incluye? Signos vitales. ¿Saben cuáles son los signos vitales? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, ¿sí? El examen físico general, o sea, el estado general del paciente, el peso, la altura, la piel, las mucosas, los ganglios. Y después se hace un examen físico segmentario, o sea, de cabeza a pie. ¿Por qué? Por sistema. Sistema respiratorio, cardiovascular, neurológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto porque también es importante la exploración física o el examen físico para la facturación. Porque completa o complementa, mejor dicho, la anamnesis, ¿sí? Y justifica las sospechas diagnósticas. Por ende, los estudios y los tratamientos que se le van a pedir. ¿Sí? Una persona que tiene una tensión arterial muy alta justifica la internación y el monitoreo. ¿Sí? Una persona que acude con un abdomen doloroso, un abdomen distendido,
justifica una ecografía o una tomografía urgente. Bien, luego tenemos todo lo que son pruebas complementarias o complementos diagnósticos, ¿sí? Que eso serían las pruebas, digamos, son todos los estudios que se realizan para confirmar o descartar diagnósticos y monitorear el tratamiento. Ahí incluye todo lo que es laboratorio, análisis de sangre, de orina, cultivos, imágenes, radiografías, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, mamografías, etcétera. Todo lo que serían estudios funcionales, que ahí hablamos de electrocardiograma, espirometría, ergometría, y estudios endoscópicos, ¿sí? Endoscopía, por ejemplo, digestiva alta, colonoscopía, broncoscopía, ¿sí? Y después tenemos todo lo que es anatomía patológica, que serían las biopsias, que también entra dentro de las pruebas complementarias o complementos diagnósticos, ¿sí? Cada uno de esos estudios es una prestación facturable. Entonces, para nosotros también es importantísimo. Debemos verificar que el pedido médico, el informe del estudio y el resultado estén en la historia clínica, firmados y sellados, ¿sí? Acuérdense que si no hay informe, no se factura. Si el informe no coincide con el pedido, se puede, la obra social o la prepaga nos puede rechazar, ¿sí? La otra parte de la historia clínica es el diagnóstico, ya sea de presunción o de certeza, ¿sí? Sería como la etiqueta, digamos, de la enfermedad, ¿sí? La identificación de la misma, que al principio puede ser de presunción, de sospecha, digamos, y luego con los estudios de certeza, y esto también es importante para la facturación. Los diagnósticos son cruciales para la codificación. Una codificación precisa es vital para que para la aprobación de las prestaciones, ¿sí? Y ni hablemos para la gestión de los grupos relacionados con el diagnóstico, si la institución los utiliza para facturar las internaciones, ¿sí? Luego tenemos lo que es tratamiento, el plan terapéutico, o como también se le dice en lo cotidiano, la solución, vamos a decirlo así, ¿sí? Que sería todo lo que son indicaciones médicas para mejorar la salud del paciente, que ahí incluimos la parte farmacológica, los medicamentos, que deben estar con nombre, dosis, vía, frecuencia y duración. Los tratamientos no farmacológicos sería reposo, dieta, fisioterapia, no sé, kinesiología, puede ser psicología, por ejemplo. También los tratamientos quirúrgicos, que se va a detallar obviamente la cirugía y los procedimientos. Por ejemplo, se le colocó a ver la colocación de sonda, de catéteres, curaciones. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque cada medicamento, cada procedimiento, cada sesión de terapia es una prestación también facturable. Entonces nosotros debemos verificar que todo lo cargado esté indicado en la historia clínica, ¿sí? Luego tenemos lo que es curso o evolución, ¿sí? El diario clínico, como le dice ahí, que sería un monitoreo constante, ¿sí? Es un registro cronológico y diario del estado del paciente y de las modificaciones también en lo que es su tratamiento, ¿no? O su plan terapéutico. Entonces, ¿qué se detalla en este curso o evolución? Fecha, hora, estado del paciente, resultados de los nuevos estudios, nuevas indicaciones, las interconsultas, ¿sí? Y recuerden que cada día de internación debe tener su evolución, ¿sí? Porque es importante, porque eso justifica los días de internación, la necesidad de cada día de cama. Entonces, eso permite en sí a los auditores externos verificar la evolución del paciente y si la internación fue adecuada y fue justificada día a día, ¿sí? Si un día no hay evolución registrada, el paciente siguió internado, ese día de cama puede ser rechazado. Y por último tenemos epicrisis, que es un resumen de alta, como dice así, es como si fuese el cierre del episodio de la historia,
Es un resumen en realidad narrativo de todo el proceso asistencial desde que ingresó el paciente hasta que fue dado de alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a contener ahí la epicrisis? La fecha de ingreso, la fecha de egreso, el motivo de ingreso, los diagnósticos finales, los principales y los secundarios, los antecedentes relevantes, un resumen de la evolución, los estudios realizados o los estudios más relevantes realizados, los procedimientos quirúrgicos diagnósticos, todo lo que sería tratamientos recibidos, si hubo complicaciones, el pronóstico y las indicaciones del alta. ¿Sí? Las alarmas, los controles, la medicación, la dieta, etc. ¿Sí? Es el documento, vamos a decir, que avala la totalidad de la internación y las prestaciones relacionadas. ¿Sí? Contiene los diagnósticos finales que nosotros vamos a usar para la codificación. ¿Sí? Si una epicrisis no está completa, no está clara, es muy difícil justificar la totalidad de la facturación de una internación. Por eso es tan importante cada una de las partes. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tenemos diferentes niveles de atención en salud. ¿Sí? ¿Cuáles son esos niveles de atención en salud? ¿Sí? Tenemos el nivel de atención primaria, ¿sí? Que el objetivo principal que tiene es la prevención, la promoción de la salud y la atención de problemas de salud comunes, que sería como el primer contacto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, los consultorios médicos de barrio, los centros de salud, las salitas, ¿sí? Donde brindan atención a un resfriado, vacunas, hacen controles de embarazo de bajo riesgo, hacen controles de hipertensión estable, por ejemplo, ¿sí? Hacen lo que es consultas ambulatorias, prácticas de enfermería. Bien, ahora, en este nivel de atención primaria, la facturación generalmente es por cápita, ¿sí? Es un monto fijo por paciente asignado o por consultas o prestaciones. Luego tenemos lo que es el segundo nivel de atención o el secundario, como dice ahí, que el objetivo es la atención de problemas de salud que requieren internación o que requieren una atención especializada, pero que no es de alta complejidad. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en un hospital general de complejidad media o las clínicas especializadas, maternidad, clínicas quirúrgicas, ¿sí? Donde se va a atender cirugías programadas, internaciones, a ver, por ejemplo, por neumonía, apendicitis, partos normales, ¿sí? Que las prestaciones típicas son los días de internación, las cirugías, los estudios de mayor complejidad, un ataque, ¿sí? Y las consultas con especialistas. Mayormente acá, en el segundo nivel, la facturación es por módulo, para lo que son las cirugías por módulo o por día de cama, ¿sí? O por prestación individual. Y por último tenemos el tercer nivel de atención, ¿sí? Que sería la atención de patologías de alta complejidad, que requiere tecnología obviamente avanzada, que requiere equipos multidisciplinarios, ¿sí? Serían los hospitales de alta complejidad, las unidades de terapia intensiva, las unidades coronarias, los quirófanos de alta tecnología, los trasplantes, ¿sí? Donde se hacen por ahí cirugías cardíacas, por ejemplo, o cirugías neurológicas complejas, donde se hacen diálisis, ¿sí? Que la facturación generalmente es por día de cama de terapia o por módulo de alta complejidad, y obviamente que los valores son mucho más superiores que el primer nivel de atención y el segundo. ¿Sí? Saber esto de los niveles de atención, que ustedes no lo tienen en el material de estudio, pero les va a ayudar a comprender la complejidad del caso y el tipo de aranceles aplicables. ¿Sí? No es lo mismo facturar un día de cama de internación común
que un día de cama en la UTI, por ejemplo. Bien. Por otro lado, tenemos historia clínica tradicional e historia clínica informatizada, ¿sí? La informatizada fue el salto a la tecnología que tuvimos. Tenemos la tradicional, que sería el papel, como dice ahí, ¿sí? Que tiene algunas ventajas, pero tiene más desventajas que ventajas. Las ventajas es que es baja inversión inicial, ¿sí? El personal de mayor antigüedad ya tiene familiaridad con este tipo de historia clínica, y las desventajas es la ilegibilidad, o sea, los errores médicos ilegales y los rechazos de facturación, porque es ilegible, la pérdida o el deterioro, ¿sí? Se puede dañar el documento. También el tema de la duplicidad, o sea, cada institución puede tener su propia historia clínica en papel, ¿sí? Fragmentando así la información del paciente, y eso no está bueno. Y hay algunos costos, vamos a decir, ocultos. Se necesita un almacenamiento físico bastante grande, un archivo. Se necesita el personal para la búsqueda y el archivo, y se necesita hacer las impresiones, ¿sí? Una desventaja también para la facturación en la historia clínica tradicional, esta en papel, es la lentitud en la búsqueda de datos, ¿sí? O los errores de transcripción al cargarla, o la dificultad que uno tiene para auditar, ¿sí? Y hay muy alto índice de rechazo por la legitimidad o los datos. En cambio, la historia clínica informatizada, ¿sí? Tiene ventajas bastantes, por ejemplo, el acceso único, el acceso unificado, o sea, una sola historia clínica por paciente, accesible desde cualquier punto de la red hospitalaria, sanatorial, que sea, cualquiera puede ingresar desde cualquier punto. La legitimidad es total, toda la información es tipiada, obviamente, es clara, sin ambigüedades, vamos a decir, ¿sí? También la otra ventaja que tiene es el tema de la integración. Integración, hablo con laboratorios, con farmacias, con imágenes, con admisiones, o sea, todos los resultados, por ejemplo, de los laboratorios se cargan automáticamente en la historia clínica. Las indicaciones del médico se envían directamente a la farmacia digitalmente, ¿sí? También obviamente que la agilidad, la búsqueda mucho más rápido, hay reportes más automáticos, se requiere de menor tiempo administrativo, ¿sí? Necesitamos de seguridad, sí, controles de acceso por perfiles, backup, protección de datos, y para la facturación fue la resolución total, ¿sí? Porque hubo una reducción drástica de errores, de rechazos, ¿sí? Muchas prestaciones se cargan automáticamente al sistema de facturación, y eso está buenísimo. Eso facilita mucho la auditoría en línea. Ni hablemos que agiliza los tiempos de cobro, ¿sí? Como todos sabemos, por ejemplo, una receta digital se envía a las farmacias y automáticamente se descuenta del stock, ¿sí? Y se precarga la factura al paciente o a la obra social, ¿sí? Obviamente que la informatizada también tiene algunas desventajas, la de inversión inicial, el mantenimiento, porque hay que, el hardware tiene costo, el software, las licencias, ciberseguridad, la capacitación, también el soporte técnico, ¿sí? También la resistencia al cambio, eso fue para algunos muy, muy drástico, ¿sí? Que se negaban a la tecnología, vamos a decir. Y otra cosa con respecto a las desventajas es la vulnerabilidad falla, ¿sí? Todos sabemos que depende de la electricidad y depende de la conectividad, ¿sí? Ahora, tenemos todo lo que es responsabilidades médico-legal y la historia clínica, ¿sí?
que es un punto clave, ¿sí? Porque acuérdense que yo le dije que la historia clínica es un escudo protector, ¿sí? O la espada de Demócrates, ¿ok? Entonces tenemos lo que es el principio de presunción en contra, que es como les dije antes, si una historia clínica está incompleta, si en una historia clínica se omiten datos, por ejemplo, datos importantes, o tiene irregularidades, en un litigio por responsabilidad profesional, la carga de la prueba se invierte. ¿Qué quiero decir? Se presupone que lo que no está registrado o está mal o fue un error, el profesional o la institución debe demostrar lo contrario. Y eso es muy difícil hacerlo si no tenemos un respaldo documental, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente fallece por una causa no clara, si en la historia clínica no registra todas las medidas de reanimación, por ejemplo, o los medicamentos exactos administrados, o el monitoreo continuo de ese paciente, se presupone que no se hizo lo suficiente o que se cometió un error. Entonces, la institución puede ser condenada a pagar altas indemnizaciones, ¿sí? Luego les coloqué inexistencia o adulteración de la historia clínica, ¿sí? Actos delictivos, dice ahí. Inexistencia, que no haya historia clínica cuando debería haberla, hablamos, ¿no? Y adulteración es cuando hay cuando se modifica intencionalmente la historia clínica para ocultar, para borrar o para añadir información falsa. Todo eso tiene consecuencias. Además de la responsabilidad civil, que serían indemnizaciones, esos actos conllevan a sanciones penales, privación de la libertad para los responsables, ¿sí? Y el hospital o la clínica sanatorio es el custodio legal de la historia clínica, ¿sí? También calidad de la confección, hablamos de legitimidad, completitud, sello y firma. Legitimidad, a ver, ya todos lo sabemos que la letra del médico ya no es una anécdota. Si no se puede leer una indicación, la responsabilidad, ¿saben en quién recae? En el profesional y en la institución, ¿sí? Por ejemplo, si hay una confusión en la dosis por letra ilegible que cause daño al paciente, es una falla gravísima, ¿sí? Completitud, ¿a qué nos referimos? Cada evolución, cada interconsulta, cada resultado, cada firma debe estar, ¿sí? Un salto en el registro es una oportunidad para el litigio. Y la firma y el sello. Cada profesional debe identificarse, ¿sí? Porque es su forma de aval, ¿sí? O de avalar lo que escribió. Si falta una firma, esa anotación, digamos, no tiene valor legal, ¿ok? Luego tenemos las normas para la confección y guarda, en realidad, de la historia clínica, que es la ley 26.529 y el decreto 1089/2012, donde en esa ley es la que nos rige acá en Argentina y es, digamos, nuestro marco legal, ¿sí? Que ahí habla de que se debe realizar una historia clínica sola por paciente, identificándola con un código, ¿sí? Donde el acceso a la historia clínica es restringido. Habla de todo el contenido, de toda la actuación de salud, ¿sí? Habla de la titularidad y la guarda de la historia clínica, que la historia clínica es propiedad, acuérdense, del paciente, pero la guarda de la historia clínica la tiene la institución, ¿sí? Y que esa guarda no puede ser alterada por nadie. También habla en el artículo 16
de la legitimidad, ¿sí? Que se exige esto de la letra clara, de la letra visible. También habla el plazo de guardia, ¿sí? Que eso es crucial para el área de facturación. La historia clínica debe guardarse por un mínimo de 10 años contados desde la fecha del último registro del paciente. Por más que me diga, Ana, pero el paciente falleció hace un año. Bueno, desde hace un año hay que guardarlo 9 años más. ¿Sí? Entonces, eso significa que debemos tener sistemas de archivo eficientes, ya sea físicos o ya sea digitales, para cumplir con ese requisito. ¿Sí? Después, en la ley también habla del acceso a la historia clínica, que quién tiene el acceso a la historia clínica, el paciente, su representante legal, su cónyuge o conviviente, sus herederos forzosos. También los profesionales de la salud interviniente, con consentimiento obviamente del paciente, y el juez. Y muy importante para nosotros, el paciente, acuérdense siempre de que tiene derecho a recibir una copia de su historia clínica. ¿Sí? Eso no se puede rechazar. ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros tenemos que preparar o tener esa tarea de preparar copias o impresiones de la historia clínica. ¿Sí? Después habla en el artículo 19 de la forma de confección de las historias clínicas, cronológicamente, ordenada de los hechos, digamos, diaria, cada día, cada turno se registra, habla de los horarios, que es fundamental para saber el momento exacto, digamos, de cada intervención, habla de que cada hoja de la historia clínica debe estar numerada para evitar pérdida o para evitar alteración, habla de la firma y el sello del profesional, cada anotación, cada indicación debe tenerlo, y habla de las prohibiciones explícitas que no se puede hacer en la historia clínica. Por ejemplo, las abreviaturas, no se permite. ¿Por qué? Porque lleva errores de interpretación. ¿Sí? Por ejemplo, si el médico anota S.P, puede ser solución salina, puede ser sin problemas, no sé. ¿Sí? Tampoco está permitido las tachaduras. ¿Sí? Si hay un error, en realidad se anula con una raya muy simple, donde se puede leer lo que dice abajo, se escribe error, se aclara y se firma y se sella. ¿Sí? No se tacha con un marcador, no se arranca la hoja. ¿Sí? Habla también de las enmiendas, ¿sí? Corregir sobre lo escrito sin anular. Y habla de los espacios en blancos. ¿Sí? Que los espacios en blanco pueden ser, digamos, llenados posteriormente y eso generando falsedad. Entonces los espacios en blanco también en el resto se hace una línea. ¿Sí? Ahora, también dentro de la ley habla de la negativa del paciente. Si el paciente no acepta un tratamiento o un estudio, debe registrarse y si es posible con su firma, porque eso nos protege a nosotros legalmente. Y habla también de las interconsultas, ¿sí? Toda consulta con otros profesionales, digamos, especialistas, también debe quedar registrada y firmada por los intervinientes, ¿sí? Ahora, en conclusión final, en esta primera parte de la historia clínica, que va a ser nuestro aliado en la facturación, a ver, quiero que quede claro que la historia clínica no es un mero requisito administrativo, ¿sí? Es la evidencia de que cada servicio que facturamos, ¿sí? La base para codificación correcta, y también es el escudo legal que protege a la institución. Entonces, una historia clínica confeccionada bien nos asegura menos rechazo de facturación, ¿sí? Procesos de cobros mucho más ágiles, transparencia y ética en nuestra labor, ¿sí? Y la correcta retribución en realidad de la atención médica brindada, ¿sí? Entonces, el rol de ustedes como facturadores implica en realidad ser verdaderos auditores internos, vamos a decir, de
de la calidad de la historia clínica, ¿sí? Identificando inconsistencias, identificando faltas para que sean corregidas a tiempo y el servicio pueda ser facturado, ¿sí? Una tarea de gran responsabilidad, pero a la vez es una tarea de gran valor para la sostenibilidad de la institución, donde, digamos, cada uno de nosotros trabajemos, ¿sí? Importantísimo, ¿ok? Bien. Recuerden la validación número 3. A ver, voy a entrar al campus virtual. Ahí está. A ver. Me voy a ir hasta la validación número 3. ¿Dónde está? Acá lo tengo. Validación número 3. Recuerden, chicos, que está habilitada a partir desde el día de hoy hasta el día 30 de octubre. Y después está el recuperatorio, ¿sí? Habilitados desde el 4 de noviembre al 5 de noviembre, ¿sí? Nosotros hoy empezamos con lo que es el módulo número 4, historia clínica. La clase que viene vamos a seguir con la evaluación de la historia clínica, o la calidad de la historia clínica, y luego viene toda la parte de auditoría médica, ¿sí? Este módulo está dividido en realidad en cuatro clases, el módulo número 4, que nosotros lo vamos a tratar. Esta clase por ahí se nos hizo un poquito a lo mejor más corta, ¿sí? que las otras, pero creo que bastante enriquecedora para que ustedes sepan de qué trata en realidad la historia clínica, que acá me lo voy a anotar. Clase 2, también historia clínica 2, le voy a poner así, yo me acuerdo de eso. Así que gracias, Ana, por estar, ¿sí? Tengan una linda semana, disfruten, hagan el examen, por favor, del módulo número 3, que cuando nos dimos cuenta ya nos falta tan poco para culminar, ¿sí? Eh, la idea es que ustedes ya a fin de año, Navidad, Año Nuevo, más tardar, ya estén con su certificado en la mano y disfruten. Así que nos vemos la próxima clase, sí, a las 18:05, por ahí aproximadamente me tienen acá, que vengo desde el otro curso, pero quédense tranquilas que llego. Así que un beso enorme y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.